Que Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente presentando lo que Dios nos dice por la Biblia y invitando a todos también a visitarnos en un culto en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos y el gimnasio Tiger. Les invitamos a gozarse de la palabra de Dios y pues vamos a entrar en nuestro estudio de hoy. A propósito, los cultos son principalmente domingo a las 10 de la mañana y 6 de la tarde para agendar para este domingo, estar con nosotros. Pero mientras estamos en el libro de Primero de Timoteo, capítulo 6, siguiendo en unos mensajes sobre el discípulo verdadero de Jesucristo. El verdadero discípulo de Jesucristo imita a Jesucristo. Sigue su enseñanza, pero también sigue su ejemplo. Hemos estado viendo que un discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo de santidad, es decir, de pureza, viviendo aparte del mundo y de la maldad y consagrado a Dios. Ahora, esto requiere, amigos, vivir en santidad. Vivir en pos de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, y vivir como Él, requiere un plan. Requiere una estrategia para vivir en esta santidad como nuestro Señor Jesucristo y siendo sus verdaderos seguidores y discípulos. Aquí en 1 de Timoteo, el apóstol Pablo da a Timoteo, su hijo en la fe, un plan, una estrategia para vivir una vida santa, consagrada a Dios, que agrada y glorifica a Dios. Dice versículo 11, capítulo 6, 1 de Timoteo 6, 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Veremos más tarde, está hablando de la avaricia o el amor al dinero y todos los efectos dañinos y destructores. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ahora vamos a poner como título de este mensaje, huye de estas cosas. Después sigue otras cosas positivas. Pero vamos a enfocarnos en huye, esta frase, huye de estas cosas. ¿De qué cosas debe un cristiano o uno que está por ser cristiano, por la gracia de Dios, de qué cosas debe huir? Bueno, huir habla de escapar, de evitar, alejarse o apartarse de algo. Literalmente, huir es correr de algo, algún peligro, algo que puede traer daño, peligro a mi vida. Escapar, evitar, alejarse, correr de. Huye de estas cosas. Número uno, es necesario huir de la ira venidera. Palabras fuertes de Juan el Bautista, cuando vio un grupo de religiosos, los estrictos, los religiosos, más religiosos de su día. Dice en Mateo 3:7, al ver, Juan el Bautista vio que muchos de los fariseos y de los saduceos, judíos religiosos, venían a su bautismo, supuestamente para arrepentirse de sus pecados. Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él sabía que muchos de los que venían a su bautismo nada más se iban a mojar en el agua, pero no eran arrepentidos. Él conoció su corazón. Eran religiosos, aparentaban a ser santos, puros, apartados para Dios, pero adentro eran corruptos. Entonces habló fuerte y hizo la pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira
venidera y explicó lo que era esta ira venidera un poco más tarde. Estamos en Mateo 3, versículo 7. Ahora vamos a brincar a versículo 10. Jesús dijo, Juan el Bautista dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, hablando de las vidas de cada ser humano, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto habla de la ira venidera de la cual es necesario huir. Habla de mi vida ser cortado de entre los vivos y ser echado en el fuego. Versículo 12. Dice acerca de Jesucristo, cuando dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo, hablando de creyentes verdaderos en Jesucristo, el trigo, recogerá su trigo en el granero. Van a ir al cielo para vivir con Dios para siempre. Pero escuchen. Y quemará la paja, los incrédulos, quemará la paja que no llegan a tener salvación, y no llegaron, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces es necesario huir de la ira venidera, es decir, el juicio y castigo venidero en el fuego eterno. Estas son palabras fuertísimas. Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 25, hablando de este día final de juicio, entonces dirá también Jesucristo a los de la izquierda es el lado donde no hay honor. La mano derecha es el lugar, la diestra de honor. Aquí es el lugar de deshonor, de rechazo. Dice, y Jesús dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno. Oh amigos, hay un juicio eterno venidero. Hay un castigo eterno venidero. Hay una ira venidera que es eterna, de la cual es necesario huir como pecadores que vamos hacia este fin. Aún personas religiosas como estos fariseos y saduceos no iba a cubrirles y salvarles en el día de juicio. Su religiosidad no es suficiente. Esta ilustración de huir de la ira venidera, huir del fuego eterno, es como si la ilustración sería si uno estuviera en una casa encendida en llamas de fuego y llega a ser consciente, mi casa se está quemando, estoy en peligro de ser quemado y morir. Pues ¿qué hago? Hay que huir. Huye de la casa. Otra ilustración, si uno estuviera en medio de una tormenta, tal vez eléctrica o de otro tipo, una tormenta, nubes negras en extremo, vientos violentos, truenos espantadoras, relámpagos, lluvias, tal vez hasta llega el granizo. ¿Qué hago? Huyo a un lugar seguro. Si estoy en el campo, si estoy en la calle, si estoy en la ciudad, huyo a un edificio seguro. Amigos, el juicio final viene. El día del juicio viene. Jesucristo viene a juzgar al mundo. Dice 2 de Tesalonicenses, esta es tremenda enseñanza bíblica y verdad bíblica, es la verdad. Dice 2 de Tesalonicenses 1:7, cuando se manifieste el Señor Jesús por segunda vez, cuando viene por segunda vez a la tierra, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo,
Pero ahora con los ángeles de su poder. ¿Para qué? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segundo de Tesalonicenses 1, 7 al 9. La verdad es, estamos como si estuviéramos en una casa que se está quemando, o estamos en medio de una tormenta, que estamos en peligro de morir. ¿Y qué hago? Hay que huir a un refugio seguro. ¿Sabe qué, amigos? Siendo pecadores, viniendo la ira venidera y el juicio y castigo eterno, hay un solo refugio seguro para ti y para mí como pecadores, y no es ninguna religión, no es ninguna obra buena que no jamás puede salvar al pecador en el día de juicio. No, hay que huir al único refugio de seguridad y salvación, Jesucristo y su muerte en la cruz. Ahora piensa conmigo. Nosotros, delante de Dios el juez, merecíamos este juicio, ira venidera por fuego eterno, en fuego eterno. Pero Jesucristo, el justo Hijo de Dios, descendió del cielo y vivió una vida perfecta y justa y santa delante de Dios. Y al final de su vida perfecta, santa y justa, tomó nuestro lugar como pecadores en la cruz, cargando con nuestro pecado y recibiendo nuestro castigo en nuestro lugar. Bendito Salvador Jesús. Y así, cargando con todo nuestro pecado y recibiendo todo nuestro castigo en la cruz, una vez para siempre, siendo sepultado, resucitando el tercer día y volviendo a la gloria. Si yo creo en este Salvador y su sacrificio por mí en la cruz, y acepto su sacrificio como único pago suficiente para perdonar mi pecado, quitar mi pecado, limpiar mi pecado y justificarme delante de Dios el juez, y librarme de la ira venidera y del castigo eterno, porque Él ya recibió la ira de Dios en la cruz, ya cargó con nuestro castigo cuando murió en la cruz, y ahora creyendo en Él, su muerte en la cruz cuenta para mi perdón, mi salvación de la ira venidera, el castigo eterno. Escondiéndome en su cruz, sus méritos me cubren, sus méritos de su sangre y su justicia perfecta me cubren, y ahora Dios no me ve en mí mismo, en mi pecado, me ve en su Hijo, acepto en el amado Hijo de Dios, en sus méritos, de su perfecta justicia, de su sangre que derramó por mí en la cruz. Soy perdonado, soy justificado, soy reconciliado con Dios, soy heredero de la vida eterna. No iré a la ira venidera, iré a la vida eterna, porque sí, la paga del pecado es muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, mas la dádiva, el don o regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh amigo, amiga, si no lo has hecho, huye del pecado y de la ira venidera y corre a Cristo y encuéntrale en su cruz. Encuentra por fe a Jesús, el crucificado, resucitado Hijo de Dios, que murió por ti y todos sus pecados, y resucitó y ascendió. Y ahora tú puedes venir a Él y decir: Señor, me arrepiento de todo mi pecado. Te invoco para recibirte hoy. Perdóname y sálvame por amor a tu muerte en la cruz, mi único refugio de mi pecado y la ira y castigo venidero. Confío en ti y te recibo como mi Salvador personal. Recibo la pureza y limpieza de tu sangre preciosa de todo pecado. Y ahora me entrego a ti, salvo, perdonado,
para ahora seguirte. Número 1. Cuando dice la Biblia, huye de estas cosas, número 1, hay que huir de la ira, el juicio venidero. Número 2, hay que huir de la corrupción del mundo. Hay que huir de la corrupción del mundo, porque es por la corrupción del mundo que viene la ira venidera, el castigo eterno. Segundo de Pedro, capítulo 1. Hablando a creyentes que ya creyeron en el Señor Jesucristo y recibieron su perdón y una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza divina, un nuevo nacimiento espiritual por el Hijo de Dios y por obra de su Espíritu Santo. Y Pedro escribe a ellos para animarles y decir, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas de salvación y santificación en su palabra, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir huir de la corrupción del mundo, según de Pedro 1:4? Pues el mundo habla de las personas en este mundo viviendo bajo un sistema pecaminoso, rebelde en contra de Dios y sus leyes, viviendo en libertinaje, haciendo lo que uno quiere, sin darse cuenta que viene la ira venidera, el juicio del día final. Y sí, un día vamos a rendir cuentas a nuestro Creador. El mundo vive, dice aquí, en la concupiscencia. Concupiscencia habla de fuertes deseos y pasiones mundanales, carnales. Primero de Juan 2, 15 al 17, habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Las cosas que llenan nuestro corazón y llenan nuestras vidas, el placer, el poder, las posesiones, la popularidad o la gloria entre los seres humanos, placer, poder, posesiones, popularidad y cosas semejantes son concupiscencias, deseos, pasiones fuertes, mundanales y carnales en el ser humano. Y esto produce una condición espiritual de corrupción, de estar pudriendo como la manzana pudrida. Estamos corruptos y yendo a la destrucción de nuestro propio ser en esta vida y en el mundo eterno y venidero. No. En estas concupiscencias y esta corrupción que está en el mundo, uno va degenerándose moralmente, descomponiéndose moralmente, desintegrándose moralmente, y es lo que estamos viendo aún en la niñez ahora, y en la juventud, y en la adultez, cada vez más un mundo desintegrándose y corrompiéndose como en los días de Noé. Cuando una de las características, entre muchas, dice todos los pensamientos, todas las imaginaciones de los pensamientos en el corazón del ser humano en los días de Noé eran totalmente, completamente para mal. Y dice, la tierra se llenó de violencia. Ojo, mundo actual en 2026. Este aumento de violencia está anunciando que el fin del mundo viene, la segunda venida de Cristo viene. Y la destrucción del mundo viene. Y ya ha comenzado a causa del pecado, la concupiscencia, deseos desenfrenados. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo 22 describe cómo es el ser humano en su estado natural. Dice acerca de dice, está viciado. Efesios 4:22, está viciado conforme a los deseos engañosos.
Oh amigo, estos placeres, amiga, estos placeres que el mundo ofrece son engañosos. Este poder que el mundo ofrece es engañoso. Estas posesiones que me hacen sentir pleno y lleno son engañosas. Esta popularidad, ser acepto por el grupo popular, tener fama, buena fama, o honra entre los seres humanos, es bien engañoso. Todo esto, no, la verdad es, estos deseos son engañosos. Son engañosos. ¿Qué deseos? Bueno, hablemos de la borrachera. La borrachera. Efesios 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. En la borrachera hay disolución. Hay corrupción, hay excesos, hay extremos. Solo mira a un borracho, le lleva a la pobreza, le lleva a las contiendas, le lleva a la miseria. No. Igual las drogas y otras sustancias hoy día que la gente está buscando paz, pero está llevándoles a la corrupción. Y después la destrucción no es la solución, amigo, amiga. La cerveza, el vino, la droga no es la solución. Es una mentira del diablo. Son deseos engañosos, corruptos, destructores. Número 2, la fornicación. La fornicación, fornicación en la Biblia y también en la actualidad, en la realidad, es actividad sexual fuera del matrimonio. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la fornicación? 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o comete pecado sexual fuera del matrimonio, participando en esta actividad fuera del matrimonio, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces la Biblia está diciendo, hay que huir de la borrachera, hay que huir de las drogas, hay que huir de la fornicación, hay que huir, en tercer lugar, de la avaricia. Vimos esto en la introducción de nuestro mensaje. Avaricia aquí, bíblicamente, es el amor al dinero. Es poner mi confianza en lo que el dinero puede hacer por mí y hasta llegar a amar al dinero. Esa avaricia, amar al dinero más que a Dios. Y hacer que el dinero sea mi Dios. 1 Timoteo 6, 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la avaricia, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿qué hago? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, la avaricia, el amor al dinero y toda la destrucción y daño que resulta. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hay que huir de la avaricia, el amor al dinero y la destrucción que viene después. Hay que huir, amigos. Escuchen la palabra de Dios. Hay que huir de la idolatría. 1 Corintios capítulo 10 dice en versículo 7 del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, cuando edificaron, hicieron un becerro de oro y adoraron este becerro de oro como si fuera Jehová Dios, y encendió la ira de Dios, amigos. En toda la Biblia
La idolatría provoca siempre la ira de Dios en forma de imágenes o en otra forma. Siempre la idolatría provoca la ira de Dios. ¿Qué pasó en aquel entonces? Bueno, en los días de Moisés, en el becerro de oro, 1 de Corintios 17, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, hicieron fiesta en su idolatría y se levantó el pueblo a jugar. Parecen las borracheras en nuestro México, amigos. Siempre va junto la idolatría, la borrachera y la fornicación, la inmoralidad. Es nuestro problema en México. Ídolos nos llevan a la borrachera y la idolatría a la fornicación y a la inmoralidad. Estamos hundidos, mezclando todo, mezclando fiestas religiosas pero paganas, la fornicación, el baile, la maldad, la borrachera, la fornicación, todo es lícito. No. Dice 1 de Corintios 10, versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y para terminar, 2 de Timoteo 2:22 dice, huid de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 5 dice bien claro acerca de estos pecados, estos deseos corruptos y otros. Dice Efesios 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y recuerdan, santos son creyentes en la iglesia que han creído en Jesucristo para su perdón y salvación y ahora están apartados del mundo y consagrados a Dios. Huyen del pecado y corren en pos de Cristo. Dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos o creyentes en Cristo. Versículo 5, Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas o huecas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hemos completado el círculo. El último caso es 2 de Pedro 2:18, donde dice hay que huir en tercer lugar de los que viven en error. Es decir, en los hechos corruptos del mundo. Entonces, ¿qué hago? El mundo está hundido en corrupción moral y yo he participado también. La ira venidera viene sobre todas estas cosas, el juicio y castigo eterno. Entonces yo estoy bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Es la verdad, mi amigo, mi amiga, es la verdad bíblica. Todo pecador está bajo condenación eterna. Pero hay un escape. ¿Recuerdan Lot en Sodoma? Ya llegó el tiempo cuando Sodoma y Gomorra, Dios iba a llover fuego y azufre del cielo. Y entonces Dios en su misericordia hacia Lot, un verdadero creyente, le llegó a Lot a través de estos ángeles y dijeron a Lot, escapa, este es huir, escapa por tu vida. No mires tras ti, escapa al monte, no sea que perezcas. Escucha estas palabras, amigo, amiga, y toma como de manera personal. Escapa por tu vida, huye de estas cosas, escapa por tu vida. No mires tras ti como la esposa de Lot que miró hacia atrás
y se convirtió en estatua de sal y murió. No mires atrás de ti. No hay nada atrás en este mundo. Mira a Cristo. Mira a su cruz. No sea, escapa al monte. No sea que perezcas. Entonces, para no perecer, mira a Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que tomó forma humana, vino al mundo, vivió una vida perfecta, justa, santa delante de Dios y ofreció esta vida perfecta en la cruz para pagar por todos tus pecados y míos y los de todo el mundo. Oh amigos, es la buena nueva del Evangelio de Cristo, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Míralo, el Hijo eterno de Dios, Dios tomando forma humana y tomando tu lugar en la cruz, bajo el juicio y la ira y el castigo eterno de Dios. Y fíjese, bebió toda la copa de la ira de Dios y sufrió el castigo de todos nuestros pecados y todos tus pecados también. Cree en este Salvador y su sacrificio. Cree que este amor, esta muerte, este sufrimiento, este sacrificio quitó tu pecado y quitó tu castigo una vez para siempre. Dios le resucitó entonces de los muertos, y ahora la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo, perdonado y justificado delante de Dios el juez, liberado de la pena del castigo eterno y heredero de la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y entonces, después, seguirás a Cristo. Este es otro estudio en fe, en amor, en paciencia, en paz, en justicia, en piedad. Primero de Timoteo 6:11, segundo de Timoteo 2:22. Seguirás a Cristo en una nueva vida, una vida que no tendrá fin, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga este mensaje para salvación a muchos, pero muchos, y que encuentren nueva vida en Cristo el Salvador. Que Dios les bendiga.